Gracias, señor presidente. Quiero empezar la exposición para fijar el punto de vista del Polo Democrático Alternativo sobre este debate, del cual somos citantes los dos integrantes de la bancada, diciendo que lo que se ha dicho aquí en defensa de las fuerzas militares es plenamente compartido por el Polo, pero hay una cosa que no se ha dicho, es que nuestras fuerzas militares tienen un derecho que nadie ha reivindicado, y es el derecho a estar bien dirigidas. Y en este caso estamos convencidos que está en las peores manos este Ministerio de Defensa. Y esto no solo por lo que ustedes han tratado de minimizar, de la credibilidad, de la falta de idoneidad, sino por los hechos que voy a tratar de relatar de esta manera sucinta. Lo primero es que las fuerzas militares no solo deben tener el monopolio de las armas, ese es un principio del que debemos partir y que debemos propender porque en Colombia haya un verdadero monopolio de las armas en manos del Estado, y en manos del Estado es en manos de sus fuerzas militares. Pero ese monopolio de las armas hay que ejercerlo con el pleno ejercicio de los derechos humanos, del debido proceso y el respeto por la vida y por los ciudadanos. A mí me vinieron a decir aquí en este debate que era lo mismo que un comandante de batallón vistiera a un campesino de guerrillero para ponerlo como una baja en combate, a que un guerrillero vistiera un guerrillero de campesino para disimularlo. No es lo mismo. No puede ser lo mismo porque es que el Estado tiene unas obligaciones que están por encima de las obligaciones de los particulares. Y es más, a las fuerzas que están por fuera de la ley no se le puede aplicar el mismo rasero que se le aplica al Estado. Y si partimos de esa base, en igualar las responsabilidades del Estado con las responsabilidades de los delincuentes, de los terroristas o de los particulares, entonces estamos partiendo de un falso presupuesto. Estamos en un Estado social de derecho donde el Estado tiene más responsabilidades que los particulares. El ministro tiene obligaciones que están por encima de las que tienen los particulares. Los funcionarios públicos deben ser como la esposa del César. Debe ser honrada, pero además debe parecer ser honrada. Y aquí quedó en evidencia en dos cosas que este ministro no era el idóneo. En el homicidio contra el excombatiente de las FARC es evidente que la primera reacción del ministro fue una salida en falso. Fue una salida en falso tratando de encubrir un crimen. Esa fue su primera reacción. Y aquí nos dijo él, y creo que es una confesión de parte, dijo textualmente el ministro, voy a leer lo que dijo. Dice: en la medida que iban ocurriendo los hechos, yo los iba narrando. No, señor ministro, los hechos no fueron ocurriendo. Los hechos ocurrieron una vez, cuando asesinaron al excombatiente de las FARC. Y él fue cambiando la versión, en vez de haber dicho desde el principio que había que hacer una investigación. Eso era lo que debía hacer un ministro, una investigación profunda, pero el ministro salió evidentemente a decir que la versión del cabo y la versión del asesino era la versión correcta. Aquí, señor ministro, con todo respeto, la empezó a embarrar y a pelar el cobre de su incapacidad para dirigir este ministerio que, como todos han dicho, es uno de los más importantes. Pero ojo, en el tema de los protocolos, del aumento de los positivos del ejército, tiene también una gran responsabilidad, y esa responsabilidad no se la pueden sacar solamente a los mandos y a los militares, es responsabilidad del fijar los protocolos. Y aquí no se ha dicho que no solo le estaban pidiendo a los oficiales un aumento en la cantidad de bajas, positivos, desmovilizaciones, etcétera, etcétera, sino que estaban bajando los estándares de definición del objetivo. Ojo, una cosa combinada con otra es un cóctel tan peligroso como el del alcohol y la gasolina. Combinar la exigencia de subir la cantidad de informes positivos de bajas, desmovilizaciones o capturas, con la baja de los estándares para identificar el objetivo hasta el 60% o hasta el 70%. Eso quería decir, en buen romance, que un ciudadano común y corriente, don José Pérez, que va por la calle, tiene un 30 o un 40% de posibilidades que lo den de baja, lo capturen
sin tener nada que ver, porque no están precisos los estándares de tener el 85 o el 90% de identificación precisa del objetivo. Y eso también da cuenta de la incapacidad y la incompetencia del señor ministro para dirigir esta cartera. Pero quiero terminar con estas dos cosas. El señor ministro, ¿cómo? El señor ministro es un hombre de negocios, eso lo sabemos todos. Es un hombre del mundo privado. Es un vocero gremial de las grandes plataformas comerciales. Ese ha sido su papel durante los últimos años. Hijo del fundador de Benalco, todos lo sabemos. Y propietario de una empresa de vigilancia privada que, aunque no, él asegura que no ha tenido contratos con el Estado, es una empresa vigilada por la Superintendencia de Seguridad Privada o de Vigilancia Privada. Y como tal no solo ha debido declararse impedido, sino lo que hace una persona que va a asumir funciones de Estado, abandonar los negocios. Un amigo de Manizales preguntaba siempre, ¿qué hacen los hombres de negocios en el gobierno? Y todo el mundo le contestaba, negocios. No es deseable en una democracia que los hombres de negocios combinen negocios con gobierno. Los hombres de Estado son de Estado y los de negocios que se vayan a sus negocios. Porque ahí vuelve y aplica la máxima de Julio César. La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Y queda un manto de duda enorme de una persona que es propietaria de una empresa de seguridad privada y que además es el jefe del superintendente del ramo. Yo creo que estas cosas en Colombia las tenemos que ir aclarando y las tenemos que ir depurando y tenemos que llegar a la conclusión, estimados colegas, que tenemos que lograr legitimidad del Estado. Si bien las fuerzas militares tienen un alto prestigio en la ciudadanía, ni el gobierno, ni el Congreso, ni el gobierno en general tienen credibilidad de la ciudadanía. Y una de las razones por qué no tienen credibilidad es porque nos pasamos por la baja estas barreras morales que no están en la ley, que puede que no estén en la Constitución, pero que son claves para ganar legitimidad y gobernabilidad. A los ministros se les destituye muchas veces ni siquiera por su responsabilidad personal. Yo tengo una lista, como hizo el doctor Racero, hizo una lista, yo tengo otra lista, de ministros que en otras latitudes donde tienen respeto por este criterio, de que los altos dignatarios del Estado tienen una responsabilidad política, los destituyen o los hacen renunciar por actos que ellos no cometieron. En el 2013, por ejemplo, hubo en Francia una enorme oleada de calor que mató a unos ancianos que estaban en unos albergues para pobres, para ancianos pobres, se murieron de calor. Y ese ministro de salud lo destituyeron, tuvo que irse y él no mató a esos ancianos. Pero la falta de protocolos o la elaboración de protocolos inadecuados como el que estaban elaborando en el Ministerio de Defensa para aumentar la cantidad de resultados fue una causa para que lo destituyeran. En países muy civilizados, desde luego, en Finlandia, por ejemplo, deben saber ustedes que tuvo que renunciar el primer ministro este año, hace poco, luego de sus fracasados intentos por impulsar los programas de avance en seguridad social y en salud que había prometido en la campaña electoral. En el Perú hicieron renunciar al primer ministro hace poco por bajos resultados en la correlación política con las fuerzas. Es decir, los ministros y los altos dignatarios del Estado no solo tienen que renunciar porque sean unos delincuentes, no solo tienen que renunciar porque se les pille en un acto de corrupción o se les pille en un acto indebido, sino porque su responsabilidad es tan alta que tienen que responder con su cargo cuando los resultados no son los deseables. Y aquí nos sacaron una lista de resultados del ministerio, una lista larga de resultados del ministerio, y si ustedes pueden mirarla en detalle, muchos de esos resultados son consecuencia de los acuerdos de paz. La menor cantidad de actos terroristas, la menor cantidad de soldados heridos y muertos, la menor cantidad de voladuras de oleoductos, la menor cantidad de secuestros de que tanta gala hace el señor ministro y hacen los defensores del ministro, son resultados de los acuerdos de paz. O sea, son atribuibles a actos que están fuera de las decisiones del señor ministro. Así que yo quiero terminar pidiendo que este debate se dé en un tono distinto al que lo hemos dado. Yo le dije a algunos de los amigos del defensores del gobierno que hay algunos de los voceros defensores del gobierno que hay que ponerles como una especie
Doctor, se le vencieron los términos, estamos. Ya se le acabó el tiempo completo. Sí, señor. Sí, le vuela bastante. Un minuto, Gómez. Un minuto. Un minuto, ya. Este llamado final es importante. Hombre, desarmemos los espíritus. Aquí hay una cosa que no podemos manejar en este tono, porque pues, la defensa del ministro ha sido bien pobre y ha sido a los gritos, y ha sido a los berridos y a los insultos. Si no le bajamos a esto, compañeros, y no hacemos un debate con altura, esto vamos a quedar más ridículo ante la opinión pública de lo que ya estamos. Demos un debate con altura. Si a ustedes no les gustan los argumentos de los que creemos que el ministro se debe ir, pues expongan sus puntos de vista y voten, porque veo que la mayoría va a votar que el ministro no se va, y le van a poner la cruz de Boyacá y lo van a sacar a hombros seguramente y le van a echar incienso. Pero yo creo que en el debate tengamos una actitud decente y una actitud de respeto y una actitud de honradez en el debate y en los argumentos. Muchas gracias, señor presidente.